En esta presentación les vamos a hablar sobre los aspectos en la época porfiriana. Nuestro equipo está conformado por Beberaje Andrea, Guzmán Paola, Saldaña Sergio, Rangel Lourdes. Uno de los temas que abarcaremos es la cultura en el porfiriato. De 1860 a 1910, la cultura en México creció. No cualquier gente tenía acceso a la cultura. Solo se le brindaba a la clase alta. Y la literatura, poesía, diseño arquitectónico, música y pintura trataron de plasmar una identidad nacional con el fin de unificar los criterios y el pensamiento de toda la gente que vivía en el antiguo México. Gracias a la filosofía se crearon muchos periódicos y seminarios que empezaron a criticar al gobierno. Díaz limitaba mucho la libertad de expresión y apoyaba a los periódicos que favorecían sus proyectos nacionales. Analfabeta. Lo más importante que hay que recalcar era que la gente era demasiado analfabeta. Por eso, en los centros de periódicos, gente que sabía leer le leía a las demás gente que no sabía y lo compartía con la finalidad de comentarlo y socializarlo. Esto se convirtió en un método para pasar la información que periódicos y seminarios estaban dando en todo el país. En el gobierno de Manuel González, el Manco, sucesor y antecesor de Díaz, reformuló la Constitución para darle más libertad a los periódicos. Después del gobierno de González, cuando regresa de nuevo Díaz, se dan los primeros folletos que brindan información rápida y que se pasará de mano en mano y que fuera de bajo costo. Empezaron lo que se llama caricaturas políticas. En aquella época fue el seminario El Hijo de Ahuizote, publicado por los hermanos Flores Magón. A los hermanos se les considera uno de los principales precursores de la Revolución Mexicana por su forma de expresarse del gobierno de Díaz. Gracias a que presentó la libertad de expresión hacia los periódicos, mucha gente analfabeta pudo criticar y opinar, desarrollando así un país democrático. Influencia de Francia. En el arte, México estuvo influenciado por todo lo que venía de Francia. Díaz era amante de la moda francesa. Incluso su tumba se encuentra en Francia. Cualquier edificio construido en la época porfiriana tenía tendencias francesas. El Paseo de la Reforma se asemeja mucho a los Campos Elíseos. Columna del Ángel de la Independencia tiene similitudes con la que está en Francia. Juliette. El Palacio de Bellas Artes se asemeja mucho a la Ópera de París. La educación apenas estaba naciendo como una estructura independiente de la Iglesia. Debido al progreso económico, México se vio muy beneficiado. Justo Sierra fue uno que fomentó los proyectos de la educación. Él entregó muchas becas, hizo obligatoria la educación primaria y en 1910 funda la UNAM. En esta época nace la clase media. De aquí nacen los principales pensadores insurgentes de todos los movimientos importantes en aquella época, desde las huelgas hasta la Revolución Mexicana. Díaz quería presentar ante el mundo una perspectiva diferente de lo que realmente estaba pasando. Clasismo. Fue una corriente que retomaba ideas del arte clásico, todo lo vinculado a Grecia y Roma. Se crea en escuelas San Carlos con la finalidad de tratar de enseñar un poco mejor este tipo de arte. Estuvo vigente después de la independencia hasta más o menos el porfiriato. Romanticismo. Se da después de la llegada de Díaz, representación de los sentimientos humanos, nostalgia, terror y pasión. La pequeñez del ser humano frente a la naturaleza, regreso de los valores nacionales y culturales propios de la región. Ámbito cultural estuvo muy vinculado al positivismo, sistema filosófico que se fundamenta en la idea del progreso. Consideraba que el conocimiento humano se basaba en la experiencia. Ciencia solo podía fundamentarse a través de los sentidos. A continuación sigue el tema de sociedad en el porfiriato. Se dividían en varias clases sociales, dependía de su fortuna y origen. El primer puesto era la aristocracia semifeudal,
Esta era la alta sociedad. Luego seguía la burguesía nacional, que era la propietaria de los medios de producción. Luego, la pequeña burguesía, considerada como la clase media. Y por último estaba el proletariado, que era considerado como los campesinos y la clase baja. En el ámbito social, la riqueza se concentró en pocas manos, de tal manera que la mayor parte de la sociedad mexicana vivía en condiciones de pobreza. El porfiriato se distinguió por ser un régimen represivo y recurrir a la fuerza para imponerse, cuando no funcionaban las prácticas de conciliación. Se benefició a los sectores empresariales, permitiéndoles la explotación de los obreros, quienes laboraban en condiciones deplorables, bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, inseguridad e insalubridad de los talleres. Sociedad marcó un significado, un desarrollo desigual. Muy pocos gozaron el bienestar social y económico. La aristocracia porfiriana acaparó los puestos públicos más altos. En cuanto al incremento de la población, esta creció de 9.500.000 a más de 15 millones. En 1895 solo habitaban en el país alrededor de 50.000 extranjeros. La población aumentó gracias a la natalidad y la reducción de la mortalidad, de igual manera gracias al aumento de la natalidad. Dado el número de la natalidad, la población era joven. Para finalizar esta presentación hablaremos en el estado de Yucatán en el porfiriato. El auge enequenero dio a la entidad riqueza y prosperidad y vivió sus mejores días bajo la dictadura de Porfirio Díaz, cuyo poder terminó con la Revolución Mexicana de 1910. Los 30 años que duró el gobierno de Porfirio Díaz fueron de mucha actividad arquitectónica. La ciudad creció y se transformó considerablemente. Se construyeron el Paseo de Montejo y el de Reforma. En estos se construyeron espléndidas residencias para los hacendados y grandes comerciantes. El cultivo, la industrialización y el comercio del Enequén generaron tantas ganancias que opacaron otras actividades productivas como la ganadería. Mérida duplicó su población entre 1877 y 1910. Una de las características que tuvo fue la aparición de signos de prosperidad derivados del auge del Enequén. También creación del sistema ferrocarrilero local en 1875 con la ruta Mérida Progreso para transportar pacas de Nequén hasta el puerto para embarque. También realización de importantes obras materiales en la ciudad de Mérida y otras poblaciones. De igual manera, nacimiento de clase económica que controló las riquezas y poder político. También modificación de arquitectura regional, como la conocemos hoy en día. De igual manera, introdujeron las obras del alumbrado público a las ciudades, los tranvías, el tren, el saneamiento de la ciudad. Y por último, el tranvía fue un elemento modernizador muy bien aceptado. Finalizamos nuestra presentación y aquí les dejaremos nuestras referencias bibliográficas.